estar. Vamos a continuar con esta exposición. Ayer nos quedamos en 3 etapas que son importantes dentro del proceso. A ver, dentro del sistema de evaluación del sistema de la Universidad Boliviana, nosotros consideramos 3 etapas. Una etapa que es la autoevaluación, la evaluación externa y la evaluación civil. Dentro de la etapa de autoevaluación, nosotros manejamos 4 fases, ¿no? Hay diferentes fases que ustedes se puedan acomodar, o la dirección también podría haber planteado. Pero yo las planteo por la experiencia que uno tiene a lo largo del trabajo, ¿no? Siempre nosotros partimos de una organización, una planificación del proceso, un desarrollo del proceso y como tal una tercera fase que es la redacción del informe de evaluación y posteriormente la evaluación del plan de mejoras del programa. En ese sentido, habiendo culminado esa etapa y habiendo que la carrera se ve la necesidad que esté en condiciones y quiere pasar a una segunda etapa, estamos con la evaluación externa, que está conformada por las siguientes fases, ¿no? Miren, tenemos en esa etapa una conformación del comité de pares. Generalmente en el CV son 5 los pares que vienen. Generalmente, anteriormente en sus inicios todos eran nacionales. Hoy en día, digamos, ya hemos roto, digamos, ese criterio que se tenía antes. Ahora viene un internacional. Incluso nosotros traemos ya 2 internacionales y traemos 3 pares nacionales, porque sabemos que es importante tener una mirada tanto nacional como también internacional. Así creamos un equilibrio, ¿no? Como estamos en casa, como también nos ven afuera, entonces en ese sentido también, ¿no? Y ver qué cosas podemos ir mejorando. Después de eso, en esa etapa generalmente hay una fase de análisis del informe de autoevaluación a los pares evaluadores cuando ya se señala fecha. Con un tiempo de 45 días se envía toda la información. Y como ven, los que manifiestan, los que me han antecedido, es importante, el informe cuando está bien descrito y bien respaldado, tiene pues, garantiza su acreditación como tal. Eso es bien importante. Después hay una fase donde los pares hacen una visita a la carrera o al programa. Generalmente esa visita en sitio, en el lugar, se lleva 3 días. Un día antes llegan los padres, generalmente, por favor. Generalmente, un día antes los padres nosotros fortalecemos, en el sentido que nuevamente se da un taller de padres. Generalmente, ¿no? Se fortalece, que es bien importante. Se explica el manejo, incluso del manual de guía que nosotros tenemos, que es un espejo con el marco que ustedes han levantado, han recogido toda la información. En ese sentido, nosotros también explicamos el uso del instrumento, que es una hoja de cálculo, ya está sistematizada, generalmente con las 10 áreas, las valoraciones. Generalmente esa hoja de trabajo se vota 4 cosas que son importantes, ¿no? La valoración, la receta, los criterios mínimos de acreditación que ya están sistematizados y que señala. Hay gente que aquí ha participado y sabe de lo que yo estoy hablando, pero vamos a tratar de también ver esas cosas. Y al último día, generalmente del tercer día, uno se dedica a partir de mediodía o tarde a la mañana a tal vez ya elaborar el informe. Claro que en los días anteriores los pares van avanzando con los informes, ¿no? Se van quedando y todo eso, ¿no? Y generalmente a mediodía se hace siempre la lectura, ¿no? Del informe, que los pares generalmente destacan las fortalezas, las debilidades y las recomendaciones, que es bien importante, ¿no? En ese sentido, si la carrera, por decir, hay 6 categorías, voy a hablar de las que acreditan, ¿no? De 70,1 a 80 es cuando la carrera acredita y está en condiciones buenas, y de 80,1 a 90 está en condiciones óptimas, y de 90,1 a 100 está en condiciones de excelencia y de calidad. Imagínense si la carrera por X motivo llegaría a 60 y no tiene un centésimo, así mismo no acreditaría.
Eso es bien importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generalmente le llamamos al director de carrera, pero nosotros previamente, una noche antes, hemos hecho todas las maletas para escaparnos. Así es. Porque imagínense tanto esfuerzo y darle a los buches, claro, pues la carrera del mismo rector, todas cosas, pero no creo. Ustedes están preparados, es importante. Y posteriormente a ese día se da la lectura, se señala en qué condiciones está la carrera, previamente ver la valoración de la hoja de trabajo, en qué categoría y si cumple los requisitos mínimos de acreditación. En ese sentido ya pasa una tercera etapa, que es la evaluación síntesis, que generalmente donde la evaluación síntesis está conformado por 3 secretarios nacionales: un secretario nacional de evaluación y acreditación, un secretario académico, el secretario nacional institucional, por lo cual ellos hacen una confrontación si todos los procedimientos a partir de la primera etapa de autoevaluación y la segunda etapa de evaluación externa que se han confrontado ese día en el lugar en situ, no ha habido ninguna observación, entonces ellos elaboran un informe síntesis, que lo cual es presentado en un informe final de acreditación, es presentado al Congreso o a la Conferencia Nacional de Universidades, tomando en cuenta las recomendaciones si la carrera acredita o no acredita. En ese sentido voy desarrollando, digamos, estas fases que son importantes y ustedes lo van a ver. Generalmente hay mucha experiencia, digamos, dentro de la universidad, notado también los que han expuesto, y hay algunas cosas que van vinculando y van aclarando todo lo que han expuesto. Miren, como les decía, dentro de esta etapa, estas 4, digamos, hay diferentes fases, ¿no? Pero generalmente yo pongo 4 porque para mí me parece que son muy importantes, ¿no? Hay una organización, una planificación del proceso, que es una primera fase. Una segunda fase es el desarrollo tal del proceso, cómo debe elaborarse, cómo uno debe iniciar en sí el proceso, ¿no? Y posteriormente hay una fase de la redacción del informe. En ese sentido hay una fase ya culminando con la elaboración del plan de mejoras de la carrera. Como pueden ver, en una primera fase es bien importante, ¿no?, la decisión de las autoridades, ¿no?, de la universidad para participar en procesos de acreditación en carreras o programas, tanto en pregrado como en posgrado. Entonces, como ven, nosotros generalmente es importante que las autoridades hagan ese apoyo, ese compromiso, porque muchas veces las carreras no tienen ese apoyo y compromiso, muchas veces realmente pues quedan ahí porque hay muchas necesidades, hay muchas cosas que deben cumplir y acompañar. Y muchas carreras que aquí han iniciado, digamos, sus procesos de autoevaluación, se han visto la necesidad de ver muchas cosas que le faltaron. Y en ese sentido hacen, ¿no?, los trámites correspondientes a las autoridades, pero muchas veces las autoridades no hacen caso, piensan que uno lo dice por un tema político, un tema de bandera, lo manejan a veces esos procesos, pero no conciben la naturaleza que estos procesos es para mejorar en muchos sentidos. En ese sentido, miren, evidentemente tiene que haber un apoyo político, miren, de las autoridades académicas explicitadas en la asignación, miren, de recursos necesarios para el desarrollo del proceso. Y aunque no crean, sin ir lejos, hay universidades que han avanzado bastante y han cambiado, ya hemos entrado en una cultura. Sin ir lejos, como les decía, en la UNSA al coordinador por lo menos se le da 32 horas, digamos, del comité. En Santa Cruz tienen recursos propios, incluso hay un módulo donde toditos tienen para las diferentes carreras una oficina de acreditación, por decir, para estadística, para matemática, para biología y medicina. Entonces, todos tienen una oficina propia para emprender sus procesos, imagínense. Y eso es bien importante porque cuando uno garantiza, tenga los recursos necesarios, uno puede emprender, digamos, con mucha, digamos, seguridad incluso, ¿no? Eso es bien importante. Yo les comento esto por la experiencia que uno tiene, ¿no?, viajando, viendo universidades, y uno sigue aprendiendo, ¿no? Y es bueno también transmitirles esas buenas cosas para que tal vez en un momento ustedes agarren esas cosas y las puedan hacer mucho mejor.
Entonces, en ese sentido, en esta primera fase, también hay la conformación del equipo de autoevaluación, que es importante. Yo ayer les decía que generalmente por experiencia, yo les decía lo mínimo, generalmente, porque yo sé que hay veces, detrás de ustedes muchas veces hay familias, no hay mucho tiempo, ¿no? Y a veces también la universidad no da las condiciones necesarias. Generalmente incluso ponen a 3 docentes y a veces no llega a tener éxito porque 3 personas, imagínense, en otras universidades, en otros países, tienen departamentos especializados, cuentan con un plantel pues idóneo en diferentes áreas y van acompañando a las carreras. Imagínense manejar 10 áreas. No crean que es fácil, el tema no es incluso el tema es una complejidad, muchas cosas. Entonces, generalmente, estos procesos en otras universidades que tienen bastante experiencia, más que todo afuera, se tarda 6 meses. Y en el campo de la medicina, que ha avanzado tanto, porque ellos son capos, miren, imagínense, yo no tengo nada con los de ciencia de la educación, ellos aquí deberían dar mínimo. Generalmente los que manejamos somos pues los médicos, los ingenieros, los economistas, manejamos el sistema de medición. Incluso en otros países, en el campo de la medicina, tienen 3 meses, son especialistas. A mí, si ni averiguan en el internet sus procesos en el Paraguay, en el área de medicina de salud, en 3 meses hacen sus procesos, aunque no crean. Se plantean, pero tienen todas las condiciones, evidentemente, en cambio nosotros no tanto, ¿no? En ese sentido también es importante la capacitación del comité de autoevaluación, que es tan importante que vamos a ir hablando, ¿no? Como ven, una cosa que es bien importante, el comité tiene que tener ciertas características, aunque no crean. No solo es nombrar, o muchas veces uno dice por estar ahí, por congeniar o por quedar bien, incluso con el director, sí, yo, ¿no? Generalmente tiene que haber un compromiso a estos procesos, porque también, y la responsabilidad, porque eso va a lograr el éxito del proceso en sí. Miren, tiene que haber personas que tengan un respeto, sean reconocidas y de amplia experiencia. Eso es importante, ¿no? Docentes que generalmente puedan aportar, porque ellos ya tienen experiencia. Lo que ustedes conocen bastante, saben muchas cosas, pero lo que pasa es que no tienen mucha experiencia en esos procesos. Esa es la dificultad para empezar. Entonces siempre hay que traer a esa gente que tiene mucha experiencia dentro de la academia. Ese es uno de los primeros puntos. Otro, también es importante que esté gente que tenga experiencia en esos procesos, pero para eso también se han creado pues, las direcciones de evaluación y acreditación, porque son brazos operativos incluso de la Secretaría, pero así también coadyuvan a las carreras para que entren a estos procesos. Ellos deberían capacitar a todas las carreras, incluso cómo deben ensayar, cómo deben organizar, cómo deben elaborar, y lo hacen, pero en la universidad he visto que hay gente aquí en San Simón, gente muy preparada que tiene mucho conocimiento. Tal vez lo que no se está haciendo es que no se está rescatando a esa gente y no se está tratando de aprovechar a esa gente, ¿no? Incluso yo veo aquí varios que han compartido y han sido pares evaluadores. Incluso la carrera debería invitar a esa gente que tiene experiencia y replicar esa misma experiencia dentro de esos procesos, ¿no? Porque así uno va a tener incluso, ¿no?, ampliando esa experiencia, alimentando esa situación dentro de los procesos. También tienen que ser estos, los del comité, tienen que ser muy objetivos, tienen que ser realistas, críticos y de bajo perfil, generalmente, ¿no? También tienen que tener un pensamiento convergente y divergente, evidentemente. Es así, ¿no? Muchas veces, generalmente hay veces, por eso siempre se les dice, ¿no?, en estos procesos a los comités, que hay veces hay un cariño a la carrera, ¿no? Hay que ser objetivo. Hay veces no queremos ver, digamos, porque le queremos a la carrera, no, le pondremos nomás, estamos bien, dice. Pero no, el diagnóstico, como les he dicho y ayer, tiene que ser un diagnóstico real, porque eso les va a permitir a ustedes mejorar, no sesgar, porque el momento que ustedes sesgan, como ayer les decía, generalmente va a tener consecuencias. Imagínense que en sus recomendaciones no salga lo que tiene que ser. Por ahí ustedes necesitan equipamiento, necesitan personal administrativo, pero usted se presta o se presta la facultad, que tenemos por cumplir, por aprobar. Ustedes mismos están causando ese problema.
Entonces es bien importante que el diagnóstico sea tan real, porque así, aunque no crean, todos los que entran a estos procesos general, por eso siempre se les recomienda, porque todos se aventuran en el Mercosur. En el Mercosur, ¿saben cómo es? Lo que se ve se anota, ahí no hay discusión, incluso es más riguroso, porque no se olviden que hay ahí el número de par son 3, son 2 internacionales y un par nacional, que hace de coordinador de pares. Pero lo que nos falta muchas veces, porque así es nuestra cultura, los bolivianos generalmente nos apocamos con los internacionales, incluso no manejamos, incluso en el contexto, no decimos cómo es la universidad, en cambio vienen los internacionales, muchas hacen pues dibujo libre. Por eso también los coordinadores técnicos es bien importante. Yo generalmente en esta última, cuando al COB le han quitado la institucionalidad, yo he estado en 7 titulaciones y yo generalmente iba a las públicas porque conozco la norma de las universidades y yo trataba de ayudar, porque muchas veces hasta el coordinador no podía ni hablar. Yo le llamaba, a ver, hágase ese espectáculo, pues, porque el procedimiento del Mercosur dice que en cada país se debe respetar la norma. Y es así, para que se den cuenta. Y hay carreras, yo les apuesto que aquí en San Simón yo sé que no han acreditado en Mercosur. Y ha sido también por eso. Uno, por no saber dirigir el par, uno, y otro, por no saber tener un buen coordinador técnico. Es tan importante. Pues yo les digo muchas veces, como lo han manifestado, es importante el simulacro que ustedes hacen, evidentemente, ayuda bastante. Y las carreras que de esa manera entran a este proceso del COB, yo les prometo que cuando se abre una titulación, porque ellos hablan titulaciones allá en el Mercosur, nosotros hablamos de convocatoria, ¿no? Presentamos a la acreditación. Cuando se abren ustedes y tengan experiencias dentro del COB, van a estar mejor preparados. Imagínense, es como decir, ¿no? Antes de entrar a la cancha hay que hacer unas pruebitas, ¿no? De paramos, y es así. Y aunque no crean, es tan importante porque así también ustedes se van a ir proyectando. Hoy en día las alianzas, estrategias, los convenios institucionales en instituciones de educación superior, lo primero que le preguntan al rector o lo primero que le preguntan al director del casero o al decano, ¿su casa está acreditada? Es lo que le primero le preguntan. No le preguntan si usted tiene colegio, no, lo primero. Así sea. Incluso las convocatorias que salen para la unidad estudiantil, docentes incluso, antes eran pues específicas. Hoy en día solo el requisito dice haber participado en algún proceso, tanto nacional e internacional, imagínense. Nosotros ya hemos mandado a los estudiantes a Canadá, a Suecia, si les comento. Pero es bien importante, ahora se ha abierto más, ¿no? Ahora vivimos en un mundo globalizado, es peor, más competitivo. Entonces, en ese sentido, es bien importante ver esta cosa de las características del comité de aprobación. Es tan importante para que ustedes puedan llegar a alcanzar lo que anhelan y con éxito puedan acreditar, ¿no? Y las funciones. Muchas veces yo he ido a las universidades, cuando conforman el comité de aprobación, ni saben cuáles son sus funciones. Bueno, no saben cómo van a empezar. Y por eso les digo, aquí yo les transmito la experiencia y las funciones que deberían tener el comité de autoevaluación. En primer lugar, el comité de autoevaluación debe planificar, dirigir y coordinar. Así. Pero antes ese comité debe garantizarse que la carrera, en su honorable consejo de carrera, saque una resolución y una designación a las personas que van a conformar el comité. Eso es tan importante porque también ayuda de alguna manera a motivar, ¿no? Reconocer a la persona que va a ir trabajando dentro del docente y del estudiante, y como también el administrativo, ¿no? En ese sentido, también una de las funciones es socializar los propósitos y los objetivos en sí de la autoevaluación. Otro es generar un clima de confianza y de seguridad, que es tan importante. Generalmente es lo malo, ¿no? En las universidades siempre pensamos, somos muy egoístas, y eso pasa en todas las universidades públicas. Siempre estamos separados, siempre hay un grupo y otro grupo. Y en esa contradicción de buscar el poder es también perjudicial, aunque no creen. No dejan avanzar a los otros como también a los otros. Es tan importante que el beneficio no solo es para ese grupo, es para toda la carrera y en sí para la facultad y en sí para toda la universidad. Imagínense,
Ustedes están construyendo en incrementar esa calidad que demanda la sociedad, que el Estado nos cuestiona a cada momento. ¿Qué hace la universidad? Entonces, hoy en día ya se ha planteado lo que les he dicho, la matriz de competencias, ¿no? Y es uno de los indicadores. Y dentro de los rankings, aunque no crean, uno de los requisitos es estos procesos, aparte de que hay otros ítems, ¿no?, de investigación para saber en qué nivel te encuentras vos dentro de la calidad, ¿no? En ese sentido también los del comité tienen que asumir un liderazgo y promover la participación generando compromisos. Hoy en día yo pienso que ya es más fácil, ¿no?, con la tecnología. Antes era difícil, digamos, juntarse el comité era un problema porque nadie podía coincidir, porque yo sé, ustedes tienen familias, tienen una obligación, evidentemente. Hoy en día con la tecnología que tenemos en el Zoom, el Meet, uno hasta el sábado puede trabajar con el comité, reunirse, plantear una agenda de trabajo. Ahora ya no están, incluso las encuestas ahora lo pueden mandar virtualmente. Ahora incluso ciertas aplicaciones salían con tortillas y todo. Ahora ya no es tan difícil, imagínense. Lo que ustedes deben apoyarse hoy en día es en las tecnologías. Y peor todavía hay tecnologías emergentes que ayudan incluso. Hoy en día con el tema de la educación en diferentes países nos hemos tenido que reconfigurar igual a lo que será aquí. Hay gente que ha tenido que aprender muchas cosas, ha tenido que ver simuladores en diferentes áreas del conocimiento para transmitir ese conocimiento. Entonces es tan importante en eso. Ahora también tienen que ustedes coordinar el trabajo con los subcomités. Una cosa es el comité de autoevaluación, que a la vez ese comité puede crear subcomisiones. Y mejor si participa toda la carrera o todos los docentes en esas subcomisiones. Porque eso va a garantizar que este proceso no sea tan largo, sea corto. Porque imagínense, así ustedes van a designar o van a delegar trabajos, por eso tienen que ser bien planificados. Y ahorita les voy a mostrar cómo deben trabajar, ¿no?, para los que van a emprender el proceso en sí. Posteriormente, siempre, cada comisión local debe elaborar informes periódicos, que es tan importante como una misión, porque generalmente, ustedes saben, la mente es frágil. Muchas veces de las cosas se puede olvidar, es importante redactarse, saber lo que han encontrado ustedes. Porque eso va a permitir cuando estén reunirse en un debate, en una discusión, puedan tener toda esa información más fresca y puedan ustedes tener ese juicio de valor, esa reflexión y les permita corroborar realmente cómo se encuentran. Porque hay cosas que a veces uno no se da cuenta, se olvida decir la próxima semana, ya ha pasado un mes y no saben cómo era. ¿No ve? Entonces siempre traten de elaborar informes periódicos que les va a ayudar. Otro, hacer una redacción del informe final. Pueden estar avanzando, pueden hacer, digamos, en el trabajo que cada área. Por decir, si son 10 áreas, 5 docentes, vayan avanzando en el área que les corresponde su informe. Y posteriormente lo van a ustedes a copiar, ¿no?, o juntar, para que después tengan un informe preliminar. Ahora, los compromisos y la norma de este comité, ¿no?, generalmente incluso no conocen, dicen cuáles son mis conductas, ¿no?, generalmente. Uno, cuando este comité ha designado, ha aceptado trabajar dentro de estos, él tiene que participar en todas las instancias de entrenamiento y capacitación requeridas, para empezar. Aquí no hay excusas, por eso se ha comprometido. Dos, participar, miren, en todas las reuniones de trabajo del comité de autoevaluación y colaborar eficientemente en las actividades inherentes a sus funciones, que es tan importante. No se preocupen, igual si les estoy dejando todas las presentaciones, les van a dar. Asegurar el cumplimiento del objetivo del proceso en sí. Si se dice, por decirte, 6 meses, traten de cumplir los 6 meses y vayan avanzando. Porque imagínense, hoy en día, dentro del reglamento de evaluación y acreditación, ya no solo te permite con un máximo de 2 años. Imagínense. Cuando la información esté más actualizada, la evaluación que ustedes van a tener va a ser más precisa. Incluso si ustedes no tardarían, digamos, en 2 años al tope, imagínense cuando les evalúen, incluso
Los pares les van a molestar en el mismo proceso porque no se olviden que les van a pedir información. Porque ellos quieren información real. Por decir, de 2 años que han pasado, quieren ver cómo están y les van a pedir. Es por eso precisamente que es importante que todos los hijos no deben tener un máximo de 2 años. Después ustedes tienen que colaborar cualquier cosa, ya les he dicho, ¿no? Tomo las palabras del director de evaluación que desde aquí del doctor Delgado, que ustedes pueden, digamos, llamarnos cualquier consulta o cualquier situación. Generalmente yo respondo todos mis mensajes, mis correos en la noche, porque generalmente en el día estamos trabajando, estamos en otras actividades como ven. Entonces ustedes deben organizarse para el proceso de evaluación externa, incluyendo la visita de paz. Ahora, dentro también de esto, nosotros les damos, vamos a hablar después de la gente, no me quiero adelantar. Ahora, una cosa que es importante, dentro del comité ustedes tienen que designar a un coordinador, un responsable del comité de aprobación. ¿Qué tan importante es? Porque también eso va a hacer que realmente lleguen a culminar con éxito su informe de aprobación y su plan de aprobación. Él debe dirigir y tener las deliberaciones del comité. Él debe actuar como portavoz y se dirige en todos los encuentros, ¿no? En todas las reuniones. Él puede agendar con el rector, con el decano. Entonces ustedes van a poner una persona que cumpla ciertas características donde tiene que ser líder, pues, porque cuando hasta el éxito incluso en una carrera se dan cuenta, muchas veces el director de carrera le falta liderazgo, es por eso que la carrera no avanza. Se han dado cuenta. O no sabe mucho de gestión universitaria y no sabe cómo va a planificar incluso sus actividades académicas. Otro debe convocar a otras instancias de trabajo. ¿Qué tan importante es? Otro debe garantizar que la evaluación sea con rigor. Otro debe coordinar la elaboración del informe de evaluación. En este comité de evaluación tan importante, las autoridades no participan, ni el director de carrera ni el decano. Una cosa que están arriba son coordinadores generales que hacen el seguimiento. ¿Por qué? Se preguntará. Porque generalmente cuando participan los directores de carrera, muchas veces uno se prohíbe de decir o manifestar que está mal, porque está diciendo, no, me está diciendo que está haciendo mal mi gestión. Y lo interpreta o lo pone en una situación que legalmente ya no puede ser real lo que están haciendo. ¿A quién no le va a gustar siendo director que te digan tu plan de estudio está actualizado? ¿No ve? Es tan importante que ese comité tiene que tener independencia. Por eso dicen una de las características es ser convergente y divergente, ¿no? Tiene que tener ese criterio reflexivo de decir, porque más allá de eso, lo que se trata con esto es mejorar, pues, incrementar la calidad, responder a esa demanda social que es tan importante. Ahora, en la fase hay 3 cosas tan importantes que el comité debe hacer. Uno, debe crear un plan de trabajo del comité de autoevaluación. ¿Qué es eso? Ahí estará pues su cronograma, sus actividades, cada comisión responsable de cada área nos presentará, ¿no? El primer mes, por decir, el primer mes va a ser, digamos, hacer un plan de sensibilización, que es tan importante, ¿no? Entonces ustedes van a dar a conocer el proceso a toda la comunidad universitaria propia de la carrera. Y ustedes van a hablar su estamento docente, estudiante, administrativos, avanzando con todo este proceso. Después tiene que haber también una socialización y una comunicación también, ¿no? Con los estudiantes. No todos van a participar, van a decir en este mes nosotros vamos a hacer encuestas, en el próximo semana vamos a querer que también tener una entrevista con los docentes. Entonces todo esto debe trabajar en la planificación del proceso, ¿no? Que lo debe hacer el comité, ¿no? Un plan de trabajo del comité de evaluación, un plan de sensibilización y un plan de socialización y de comunicación. ¿Cómo se van a comunicar ustedes? Van a crear grupos, verán, no sé, los correos, darán, digamos, que respondan cuestionarios a los docentes, harán entrevistas, todas esas cosas, ¿no? Ustedes deben crear planes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Y dentro de la segunda fase
que es importante porque ahí se desarrolla todo. Ahí ya habiendo primero, lo primero ya es hacer la socialización de la planificación, ¿no? Ustedes pondrán, digamos, hablan mucho por experiencia, yo sé, van a plantear seguro un año, ¿no? Porque es así, no hay mucho. Entonces, en el primer mes seguro será pues la capacitación que hemos hecho, ¿no? Conformar el comité de autoevaluación, designar tareas. Entonces todas esas cosas ustedes ya van a socializar y ya en una segunda fase lo van a tener planificado. Posteriormente ustedes van a socializar en sí a los docentes, a los estudiantes, al personal de apoyo, ¿no? Todo eso, todo lo que se va a ir desarrollando en el transcurso de ese cronograma. Posteriormente igual, ¿no? Van a socializar a los egresados, a los empleadores. No se olviden que es tan importante, ¿no? Conocer su opinión de ellos, ¿no? Después, en esa medida, ustedes en ese tiempo tienen que hacer revisión documental, van a corroborar muchas cosas que les dicen, ¿no? También van a encontrar, porque no se olviden que estos procesos, más allá como a César decía, el papel todo aguanta, pero evidentemente todo aguanta, pero lo más importante es que esté bien respaldado y con evidencia. Si así no tuvieran, ustedes es como decir no tener nada. Generalmente es decir cero, pero no hay eso de cero, ¿no? Generalmente les ponen los pares evaluando, hay una valoración que es de 1 al 5, entonces le ponen 1. Y muchas veces porque a veces no trabajan muy bien, ¿no? Porque hay información, pero ha pasado, les digo por experiencia, que nunca han puesto, claro, han descrito, pero su evidencia no había ni en los anexos, se llama al comité, a veces en los procesos por no quedar al margen para decirle qué pasa, le pregunta incluso al director y al comité, generalmente ni ellos saben qué les responde. Entonces es tan importante que incluso ustedes hagan revisiones preliminares que vamos a hablar más adelante. En ese proceso como tal, ustedes ya tienen que diseñar y validar la edición de los instrumentos de la recolección de datos, que es tan importante, ¿no? Entonces ahí ustedes hagan pues entrevistas, la guía de entrevistas, los cuestionarios, la lista de cotejos, todo eso que vamos a ir explicando, ¿no? Y ahí posteriormente dentro del proceso van a aplicar, ¿no? La aplicación de los instrumentos para la recolección de datos. Una vez habiendo hecho eso, ustedes van a hacer el procesamiento de los datos obtenidos, ¿no? Y ahí ustedes, pues como les he dicho siempre, ¿no? Del sistema, al menos del CV, el Sistema Nacional de la Universidad Boliviana, nosotros manejamos pues más nuestro enfoque es pues, cuantitativo, si se dan cuenta. O sea, se hace una estadística que hace descriptiva, ¿no? Donde vamos a hacer referencia de cómo estamos y cómo se comporta, ¿no? Entonces ustedes ahí van a hacer, ¿no? Va a haber análisis de discusión primeramente con el comité, se juntarán y dirán, mira, hemos hecho una encuesta, claro, todos van a decir que tienen el estatuto. Yo ahorita les pregunto, varias cosas no conocen el estatuto. Una cosa es tener el estatuto, una cosa es la aplicación. Eso es muy diferente. Y otra cosa te voy a preguntar, ¿su estatuto está acorde al 12º Congreso de Universidad? ¿Está actualizado su estatuto? Para actualizar, ¿qué necesitan hacer? Eso es bien claro. Muchas veces en este proceso, aunque no crean, les dicen, está actualizado. Y no es así. Evidentemente ha habido patch, pero para que esté actualizado, por eso dice, pues uno de los requisitos tiene que tener la compatibilidad con el Plan Nacional Universitario, ¿no? Que se da el marco, el paraguas en sí. Para que vean, yo más o menos estoy dando cómo deben, incluso en la área 1 se manejan 2 criterios, ¿no? La existencia, lo que hemos hablado de esos 4 criterios, y la aplicación como tal. ¿Y ahí qué van a hacer? Van a hacer una encuesta. ¿A quiénes? A los docentes y a los estudiantes. ¿A ver? Después van a hacer, ¿no? Entrevistas, van a hacer visitas y grupos focales, ¿no? Verán ustedes en qué necesidades. Mucho depende, porque ustedes conocen bastante, ¿no? Generalmente ustedes dirán, esto es para nosotros, para la recolección, es más conveniente una entrevista o es más ver un grupo focal o manejar por grupos focales, ¿no? Ustedes verán. Otro, van a hacer el análisis en sí del marco de referencia de las variables y del área que corresponde, ¿no? Aquí están ingenieros de tecnología, van a manejar el marco de referencia del programa para ingeniería en Bolivia. Los que están aquí, me han dicho, está fisioterapia, está nutrición, eso, ellos manejan incluso el marco de medicina.
Claro, que aquí hemos visto hace rato, solo le he puesto medicina, ¿no? Pero es parte de su esencia, entonces ellos manejarán ese marco, ¿no? Para elaborar su informe de autoevaluación. Como ven, esto es recapitulando, vamos a ver, miren, cosas bien importantes lo que hemos ido hablando, ¿no? Ya se ha explicado lo que debemos hacer, debe haber siempre una planificación del proceso. Hemos dicho que debe sensibilizar a la comunidad académica, evidentemente. Después vamos a promover todas las actividades y los tiempos, que es importante. Posteriormente, la distribución de responsabilidades, evidente, ¿no? Conformar el comité, y el comité también tiene la misión de conformar subcomisiones. Porque no se olviden, uno parecería, ¿no? 10 años, que no es fácil. Incluso saben dónde van a trabajar, ustedes van a encontrar dificultades en obtener la información, como les decía. No es malo. No, yo no tengo nada. Hace rato una persona ayer me ha dicho, usted está con los administrativos en ese sentido un poco. No, yo no tengo nada con eso. Pero parece que los administrativos, en vez de ayudar, en este momento no te ayudan. Así es. Son bien reacios. Piensan que a ellos se les está haciendo un favor. Así de sencillo. Y hay veces, ustedes saben, la universidad es tan burocrática. Para pedir una cosita uno tiene que, creo que 1 mes, 2 meses, pero ya mucho trabajo, incluso a uno, y eso es lo que a veces desanima incluso. Y así es. Más bien estas cosas ayudan incluso dentro de los procesos, ¿no? Entonces, es tan importante como pueden ver, ¿no? Ahora ustedes pueden aplicar, yo les estoy dando, digamos, ¿no? Un parámetro de ideas, cómo deben organizarse, pero también ustedes pueden utilizar la metodología a utilizar, ustedes tienen están en todo su derecho. Yo les transmito esto por la experiencia, porque dentro de este proceso, aunque no crean, no hay una receta, ¿no? Que te diga así tienes que hacer y listo, ¿no? No hay. Pero lo importante es que se deba tener esas cosas que estamos explicando para que ustedes ya tengan, digamos, la idea más clara, y tal vez si Dios quiera venir ya y darles un taller y explicar, ¿no? Variable por variable, qué pide, darles, porque así es, ¿no? Es mejor, porque aunque no crean, eso lleva, pues, el taller que nosotros damos en otros países, dar 1 mes, incluso no, nosotros 1 semana, entonces no es tan rápido. Yo estoy tratando de transmitirlo un poco, digamos, en un tiempo a grosso modo para que puedan entender, ¿no? Otro, deben utilizar estrategias de recolección, análisis y la sistematización de la información, que es tan importante. Después, también para eso debe haber, ¿no? Promover todos los recursos para el desarrollo del proceso. En sí, la carrera, si la entrega, debe asignar tal vez un lugar donde pueda trabajar el comité, donde tenga un escritorio, una mesa, donde pueda tener incluso papelería, donde puedan ahí entrar en esa situación de análisis, de discusión, tener una proyectora, porque no es fácil, aunque no crean, siempre hay que tener un ambiente. ¿Dónde se van a reunir? Porque a la vez tienen que ver, pues, ser cuestionadores incluso, ¿no? De decir cómo te encuentras, ¿no? Sí, ¿no? Me encuentro, nos falta esto, pero... Y lo lindo es, entonces, aunque no crean, yo les aseguro, el momento que ustedes, aunque no entren al proceso de evaluación externa, pero ustedes terminen la evaluación, acuérdense de mí, ustedes van a mejorar muchas cosas en el mismo proceso. Imagínense cuando acrediten, y ya teniendo las credenciales, ustedes se pueden ir a presentar a cualquier universidad, y cualquier universidad les van a decir bienvenidos, les van a abrazar. Así es. Eso es así, esa es la verdad. Pero si ustedes van a querer, hoy en día peor todavía, miren, yo no les miento, la Católica y la EMI son las que más aprovechan de nuestro sistema. Hoy en día están con doble titulación, tanto nacional como internacional. Ellos se van 6 meses, los chavos allá de Frida, con título de la Argentina, están mirando de la Católica de Italia, las de la Paz, les comento. La EMI lo mismo tiene. Y nosotros, miren que nosotros somos creadores de esto, las universidades. Los que tienen más movilidad estudiantil, los que tienen más recursos, son las de régimen especial, imagínense. Y nosotros, que porque generalmente somos autónomos, yo también salí de autónoma, la quiero mucho, por eso también estudié, porque yo no tenía mucho dinero, ¿no? Porque tal vez hubiera tenido, tal vez hubiera salido de la Católica y de la EMI, tal vez no hubiera estado aquí, ¿no? Pero la verdad, así no es así. Pero es así.
Ahora ustedes también deben leer todos los documentos. Y esos 4 documentos que les he mencionado, han visto que es tan importante porque todos han mencionado a los expositores. Y yo ya les he dicho, ¿no? Uno es agarrar el Plan Nacional Universitario, el Plan Nacional de Desarrollo Universitario. El 8, el modelo académico. El 8, el reglamento. El 8, el marco de referencia que corresponde a la carrera como tal. Y esa es la base, ya se van a ir encontrando. Porque yo les prometo, lean esos 4 documentos y de por sí eso les da la guía o la línea qué documentos están más relacionados, aunque no crean. Vean, ahí se van a dar cuenta. Hay algo incluso de la distribución, de la modalidad de graduación, ahí está todo. Así. Y no se olviden otro documento que es el Estatuto de la Universidad Boliviana, porque ahí están todos los reglamentos. Ahí están todos los reglamentos. Y cómo se inscriben ustedes a cualquier modalidad, porque no es lo mismo. En medicina solo hay una modalidad de titulación, que es el internado rotatorio. Pero en las otras hay otras, ¿no? Incluso ya, no sé si aquí pasa en la universidad, ahora hay la modalidad de graduación por diplomado. Ya ven, estas cosas tan importantes, ¿ven? Ahora, miren, la recolección de datos en el proceso de autoevaluación, miren lo que dice esto, ¿no? El éxito de la autoevaluación se basa en gran medida de la calidad de los datos obtenidos. Cuando hablamos en gran medida de los datos obtenidos, esa calidad, esos dos conceptos, ¿no? La validez y la confiabilidad del informe, tan real, tan importante. 8, que los datos deben ser suficientes, miren, para consolidar una información fidedigna, verdadera, sobre los atributos, características o cualidades establecidas en cada indicador. Ahora, no deben confundir, aunque no crean ustedes, antes de plantear, incluso el comité debe reunirse, todo está relacionado y vinculado, aunque no crean. No está separado. Y hay una cosa que dice, y otra puede tener similitud, tal vez porque los antiguos indicadores están un poco obsoletos. Hay una confusión, pero no te está pidiendo lo mismo. Y hay veces las cometen el error, eso nos está pidiendo y lo mismo están repitiendo en el indicador. Por eso es bien importante que ustedes vuelvan a leer 2 veces y también compartan, ¿no? esa discusión. ¿Qué opinas vos? ¿Qué te parece esto? ¿No? 8. La información sobre los indicadores se encuentran en 3 fuentes tan importantes que son los documentos, las personas y los espacios físicos. Esas 3 fuentes realmente ustedes van a ir para poder elaborar o recoger la información. Miren, la organización para obtener la información son las siguientes, ¿no? Fuente, indica lugar, objeto, persona, que se obtendrá la información. Ustedes ya conocen, yo lo he puesto con esto. Las técnicas igual, ustedes conocen, son procedimientos, actividades que se realizan con el fin de recoger información sobre el indicador evaluado. Los instrumentos son medios o objetos utilizados para obtener la información. Miren, cuando ustedes, miren aquí ya está más clarito, miren, cuando ustedes vean las fuentes, estamos hablando de personas directas, ¿a quiénes ustedes van a tener? Aquí tienen que hacer encuestas, miren, entrevistas. Autoridades universitarias, docentes, estudiantes, administrativos, egresados, empleadores y otros. Incluso en otros se echan especialistas, hay mucho, pero no hay una receta. Ustedes tienen que ver su necesidad y tratar de responder, ¿no? Ahora, documentar, miren lo que les decía, ¿no? El estatuto orgánico de la universidad, de la facultad o de la carrera. El plan de estudios, planes globales de asignaturas, reglamentos, manuales de organización, POAS y otros. En sí ya les estoy dando en sí todas las cosas que ustedes ya tienen que tener, y ahí van a encontrar toda la información. Físicas, miren, la infraestructura en general, laboratorio, gabinete, salas de computación, además su correspondencia en el equipamiento y la biblioteca, salas de estudio y bibliografía. Ahora, cuando les toque el área de recursos educativos, hay 3, generalmente, ¿sabe qué? Confunden. Cuando hacen el proceso de levantar la información, ¿cómo confunden? Porque es igual que la infraestructura, ¿no? Le ponen su fotito, siempre la foto hace, pero no, le ponen su fotito, y ahí dice que todo tiene, pero ahí no se mide solo eso. ¿Sabe qué se mide? La utilidad y la funcionalidad.
que es tan importante. Porque ¿de qué me sirve? Yo puedo tener un laboratorio con 20 máquinas, pero de esas 20 máquinas son obsoletas, son 21. ¿No ve? O mis datos están ahí, porque muchos profesores, aunque no crean, cuando vienen los pares, hacen prender todos los equipos. Si funcionan. Pero no pueden prender, pueden decir si tienen, ¿no? Pues tienen que ver la utilidad y la funcionalidad, que es tan importante. ¿Han visto? No solo es eso, es bien importante. Ahora, es un poco para darse, ¿no? Fuentes, vamos a explicar, son documentales, personas físicas, las técnicas, análisis documental, encuestas, entrevistas, reuniones, hay más, ¿no? Es de acuerdo también, ¿no? Los instrumentos, lista de cotejo, cuestionario, guía de entrevistas y observación. Todo tiene que tener coherencia, por si acaso, ¿no? Si agarras una fuente de documentos, hay pues una técnica que es el análisis documental, su instrumento es una lista de cotejos. En personas hay pues estar una técnica de entrevista, de encuesta, grupo focal, la guía de entrevista, cuestionario, guía de diálogo, ¿no? Ya ustedes van a ver, ¿no? Si es al sector súbito, tienen que elaborar ¿qué? Una guía de diálogo, una guía de entrevista, ¿no? Tienen que ver eso. En físicas tiene que haber, ¿no? Observación participativa, observación estructurada, es relatoria o lista de cotejo, ¿no? ¿Qué tiene o no tiene? Entonces, hay planos, todo eso. No voy a entrar yo en conceptos porque ustedes ya conocen todos los conceptos. Ahora, en esta fase también hay pues la emisión de juicios, ¿no? Al recoger toda esa información, ustedes tienen que hacer juicios, ¿no? Sobre el cumplimiento de los criterios indicados, realmente se han cumplido o no, están cumpliendo. Por eso les digo, es tan importante que muchas veces también tienen que dejar de lado, ¿no? Hay veces siempre uno quiere hacer, ¿no? Yo entiendo, hay veces puede ser un 2, pero dicen, no le ponemos un 2, le ponemos un 3, no están cerquita, no, hay que ser realista. Porque eso va a permitir para ustedes confrontar y elaborar también su plan de mejoras. Porque no se olviden, también los padres no son gente que va a venir aquí digamos, a decir, a quererles evaluar mal o así no nos vamos a eso, no, ellos tienen, para eso es el plan de mejoras, justifica la realidad, ¿no? ¿Y por qué también? ¿No? Porque no se olviden que el director de carrera tiene su competencia, el decano también tiene su competencia y el sector tiene su competencia. Muchas veces, cosas que le falta a la carrera no pasan por el director de carrera, a veces pasan por el decano. Y muchas veces no pasan tampoco por el decano, pasan por el sector, por la MAE. Por eso es bien importante el plan de mejoras, ¿no? Porque sustentan también muchas cosas, ¿no? En ese sentido también tiene que haber, ¿no? Una socialización de los juicios preliminares con la comunidad técnica. Generalmente ustedes van a elaborar un informe preliminar, primeramente lo van a compartir entre todos ustedes del comité de autoevaluación, posteriormente ustedes lo van a hacer partícipe, pueden hacerlo, ¿no? O sea, así lo hacen, uno hace primeramente con los docentes, después generalmente hacen con los estudiantes, o si no, hacen como una asamblea, ¿no? General, y ellas van aportando también, ¿no? Se están olvidando esto o esto, para mí me parece que no es así, entonces es importante ser proactivo, ¿no? No como otros van, muchas veces no vamos a cumplir, hay veces son bien negativos, ¿no? Lo importante, por eso les digo que estos procesos no penalizan, no es algo, ¿no? Pero lo importante es ir avanzando, incrementando la calidad, ¿no? La sistematización, miren, de los aportes en la comunidad, lo que decía acerca de los juicios preliminares. Entonces ahí tienen que ir aportando, segmentando, dar a conocer, que es importante que conozcan todos, ¿no? Ya después ustedes, ya en una tercera fase, ya ustedes van a hacer la redacción del informe preliminar de autopsia de la carrera. Posteriormente van a validar esa primera versión, porque ustedes ya han hecho conocer a todos los estamentos, ¿no? Van a validar el informe por todos los estamentos. Después van a hacer una redacción, una versión final del informe y de autoevaluación. Y otra cosa que me estaba olvidando, en todo lo que haga el comité de autoevaluación, escaneen la información, documento que encuentren. Todo escaneen. Porque no se olviden que el informe tiene que estar con evidencias. Pero no se va a mandar porque imagínense si se mandara todo eso, así se va a hacer. Entonces ustedes tienen que poner, ¿no? Cuando describan, digamos, ¿no? Digamos, el funcionamiento de la carrera, claro, tiene la resolución de creadores de frecuencia en el anexo 1 por carpetitas, y ahí van en escaneo. Y cuando presentan la CV en digital ya lo van a poner todo eso. Y eso se va a mandar a los pares.
Y así ustedes no van a tener ningún problema, los pares van a revisar. ¿Qué van a hacer los pares? Cuando el informe esté bien claro, bien descrito y bien realista, ¿saben qué hacen los pares? Corroboran y constatan la información, nada más. Ya ellos ya determinan en qué situación hacen pues, la evaluación como tal, ¿no? Se contraponen, como decir, en la autoevaluación y la evaluación externa, así se confrontan, se van viendo como un espejito, como que no creen, con las reuniones, con las entrevistas, que les voy a mostrar más adelante. 8. Esto es bien importante, ¿no? Como les han dicho, es organizar los documentos y los anexos. Tiene que haber, no sé si el tiempo es harto, yo les digo, tenemos tantas cosas que explicar, un día, 2 días no va, por lo menos una semana, ¿no? Porque tenemos incluso cómo debe ser una sala de pares, incluso cómo debe ser para la carrera antes de la visita y después de la visita. Es bien importante, aunque no crean la organización. Después ustedes tienen que imprimirlo, la impresión del informe y una revisión de forma, ¿no? Tienen que dar así. Nadie es perfecto, pero siempre hay que tratar de revisar, a uno le falta el acento, porque no se olviden que también los que se revisan son académicos como ustedes, también su imagen que están mostrando como académicos también, ¿no? Después hacen la impresión, versión final y la revisión a las autoridades de la carrera, le dicen, señor director, y necesito plata para acreditar. No es así. A ver, otra cosa que quería decirles, comentarles, el pago que se le hace al panel, digamos, dentro del CVE es un valor de $500, por si acaso. En el Mercosur es $1,000, ¿no? Esa es la diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, y en la cuarta fase, que es tan importante, es pues el diseño del plan de mejoras. Miren el análisis de las oportunidades de mejora identificadas en el informe de autores. En sí, el plan de mejoras, ¿qué es? De todo lo que he encontrado las debilidades, entonces para que ustedes puedan subsanar en el tiempo, ¿no? Porque es lo que se busca, mejorar, ¿no? Entonces, a las otras fortalezas, entonces las va a potenciar, ¿no? Ahora, el diseño en esa fase se miren el análisis de las oportunidades, que sí son las debilidades. A mí me gusta este concepto, oportunidad, no debilidad. Es una oportunidad para mejorar, ¿no? Y otro, ahí ustedes diseñan el plan de mejora. Y lo más importante, lo que nunca lo han visto, aquí está, les voy a transmitir 2 tablitas. Miren lo que dice esto. Miren. El plan de mejoras es el instrumento que recoge y articula todas las acciones priorizadas que la carrera o programa deberán emprender para mejorar la calidad de su gestión. Es producto del análisis de los resultados obtenidos en la autoevaluación y deberá contemplar con acciones con la finalidad de contrarrestar las debilidades detectadas, las causas o los factores que las propician y potenciar aquellos aspectos que están trabajando adecuadamente. Está hablando de las fortalezas, explicitándose los compromisos de ejecución y cumplimiento que le permitan un mejoramiento de la carrera y programa. Y lo que les decía, lo más interesante, perdón, disculpar, mi boca mucho se seca. Miren, lo más importante, esto no lo van a ver, como les digo, miren, un análisis de debilidades. El plan debe ser adecuado, pertinente y coherente con el informe de introducción, a fin de orientar procesos que conducen a superar las debilidades y causas, y así mismo debe ser realizable en el tiempo previsto y con los recursos que dispone la casa programa. Miren, ustedes cuando encuentran esta tablita, yo miren, les voy a dejar, ahí está, miren, área, que puede ser, no en todas las áreas van a tener debilidades, en la que encuentren. ¿Cuál es la debilidad? Le ponen ahí. ¿Cuál es la causa? La posible solución, la valoración de la viabilidad y los plazos. ¿Por qué les digo este cuadrito? Este cuadrito no lo van a ver ni de nadie, aunque hayan venido y me han contado en Mercosur. Este es propio que nosotros hemos hecho bajo la experiencia que uno tiene. Y lo más interesante, miren eso, el diseño del plan de mejora, que nadie lo tiene. Y este diseño, esas 2 tablitas les pueden servir incluso para Mercosur, aquellas casas que tienen para el informe de cumplimiento, incluso. Bien.
Una de este diseño, mire, realiza la identificación de las debilidades que es coherente con otra tablita que hay. Porque ustedes cuando vayan trabajando, ahí van a poner la debilidad, la cual vale y listo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando les toque ya elaborar el plan de mejoras, van a plantear la acción, miren, de mejora, propuestas. Digamos, por decir, en esa debilidad por ahí no tenían un reglamento de funcionamiento del laboratorio. La acción aquí, ¿qué va a ser? Elaborar, ¿no? Elaborar, la acción, ¿qué va a ser? Va a decir, no sé, en grupo o en reunión, en una asamblea. Después el responsable, miren, la verificación, ya pues, en sí, el documento como tal, la inversión, porque todo tiene una inversión. Entonces ustedes ahí le van a poner cuánto les va a costar, ¿no? ¿Y de dónde van a sacar? ¿De qué fuente de financiamiento? Imagínense. Y miren esto, el cronograma, un año, primer semestre, 6 meses, segundo semestre. Generalmente yo le he puesto, es 2 años, ¿no? Pero yo le he puesto un año más porque la universidad es burocrática, al menos en el tema de infraestructura tarda, generalmente cuentas hasta 3 años. Incluso no se olviden, uno es pues la licitación, una cosa también de infraestructura y otra cosa también pues recursos humanos. No va a ser entregar infraestructura sin recursos, incluso equipamiento, imagínense, que es tan importante. Entonces ustedes con este diseño en sí ya lo tendrían, miren, y yo les apuesto, nunca lo han visto esto. Esto los voy a dejar ahí. Tienen, a los que quieran yo os puedo dar también pasar por Word, ¿no? Y el beneficio de la autoevaluación, que ya es ustedes la van a ver cuando terminen, como les decía, ¿no? Uno van a crear un espacio de reflexión de análisis, ¿no? Que se proyecta un espacio de diagnóstico compartido que apunta a la mejora continua. En ahí ustedes van a decir realmente cómo están, ¿no? Lo importante es que, y aunque no crean, van a ir mejorando. Para entrar al proceso, yo les he propuesto, incluso su infraestructura la van a pintar, la van a arreglar, la van a manejar mucho mejor. Acuérdense de mí, no sé por qué. 8. Van a propiciar la participación de la comunidad académica en el diagnóstico común. Ya un poco van a reflexionar las autoridades, evidentemente. Pero hay gente que tiene mucho compromiso. Y también, pues, hay que también resaltar, hay autoridades que y saben de sus procesos y apoyan bastante, aunque no crean. 8. Van a desarrollar al interior de la casa la cultura de evaluación orientada hacia el mejoramiento. ¿Qué tan importante se pone mejoramiento? El aporte de información relevante para la mejora de la calidad académica y gestión. Ya les he dicho que es un instrumento de gestión, incluso para elaborar muchos POA, incluso para hacer el plan estratégico institucional de la universidad, o las líneas, o las políticas. No sé si ayer les estaba comentando, una universidad ha gastado tanta plata en hacer un congreso de investigación y no se han dado cuenta. Mira, han gastado, se han traído muchas, los eminentes, han hecho un trabajo, pero y yo en una reunión que me han invitado, yo le digo, ¿por qué han hecho eso? Y hay una autoridad que me dice, pero ustedes tienen bastantes acreditaciones en la universidad, ¿por qué no han sistematizado todas las recomendaciones que dicen los pasos, las debilidades en el tema de investigación? Se han caído cuando ahorita han hecho, ya han sacado mejores cosas que no creen. Ya han dicho, tanta plata hemos gastado, imagínense. Y ahí van a salir todas las soluciones que no creen. 8. La mejora de la capacidad de gestión del programa y que potencia la colaboración de los académicos y aporte conocimiento acerca de la situación del programa. Este es un formato por experiencia. Miren, así debería tener un formato de informe de aprobación, ¿no? Un marco institucional, que es importante, la reseña histórica, aquí debería ser la UMSS, que es la Universidad Mayor de San Simón, que es Juan Diego Albeni. 8. La reseña de la carrera, que es importante, porque no se olviden que todos hay páginas que no conocen que es importante la historia institucional. 8. La metodología, por eso yo les decía, miren, aquí ustedes tienen que poner los antecedentes, el comité, quiénes son los integrantes, explicar el cargo de cada uno. Después, resolución de construcción del comité, la metodología empleada, qué marco se ha utilizado, que es importante, el periodo de inicio y finalización del proceso. Y aquí ya viene, miren, en esta parte cuarta, viene la descripción y el análisis de las áreas y las variables de los indicadores del área que corresponde. Es el formatito que sí, más o menos por experiencia, generalmente se debería tener dentro del sistema, ¿no?
Ahora, si lo pueden hacer más amplio, con más cosas explicar, bienvenido. No quiero decir igualito, ¿no? Como otros dicen, igualito la presentación, sino no vale. No. Puede haber muchas cosas que lo puedan adicionar o mejorar. Y esto es importante, ¿no? Es cuadritos, aunque no crean, miren, hay que ver los datos de estudiantes de la universidad. De la universidad es bien importante porque se mide, ¿no? Cuánto hace hoy día o ayer le hablaba, ¿no? Decía, creo, el que me antecedió, decía, ¿no? Si entran 100, tiene que tener coherencia, ¿no? Salen 50, salen 50, ¿eh? Entonces, miren, ¿qué tan importantes son estos datos, ¿no? Cantidad de estudiantes nuevos ingresantes, ¿no? De los 5 años, ¿no? Y entre los egresados, ¿no? Ese bien y el de la universidad. Pero hay una cosa que no debemos confundir. Una cosa es ser alumno regular y otra ser alumno matriculado. No es lo mismo. Muchas veces otros confunden, ¿no? Toman en general. Por eso muchas veces en algunas variables les sale, pues no cumplen. Pero ustedes están tomando en su totalidad. Deben agarrar los estudiantes regulares. Yo puedo tener matrícula, ahí están sesgando y eso hay que hacer. Por eso cuando ustedes entran a los indicadores de modalidad de graduación, cuánto es la relación docente-estudiante, muchas veces no saben, no entra, dicen, no coincide, dicen, no ven, es porque le están agarrando todo el total, pero ustedes tienen que discriminar. Por eso una cosa es bien diferente al matriculado y el alumno regular. El alumno regular por lo menos pasa una materia, ¿no ven? Por eso el alumno regular, aunque no crean. Y miren, de la carrera, la reseña de la carrera, ¿no? Lo mismo, los últimos 5 años, ¿no? Cantidad de estudiantes de la carrera, el grado de universidad que pertenecen, ¿sabes? La cantidad de estudiantes que cursan de forma, miren, regular. Y esos datos que les doy les va a permitir para los indicadores facilito hacer con las fórmulas. Y otro, la cantidad de los que comienzan, miren, a cursar la carrera por primera vez en el primer año. 8, los egresados que terminan con los estudios de la carrera inicial. Unos de la universidad, como ven, y otros de la carrera. Y hecho el procedimiento, ¿no? Ya hemos hecho el procedimiento del proceso de adopción, que el informe genera 2 documentos esenciales, el informe de adopción y el plan de negocio. En aquí nunca se equivoquen en empezar por los formularios. Los formularios es al último. Y es una síntesis, es una guía para los pares. El diagnóstico es lo bien importante. Cuando trabajan los pares, los 2 documentos se revisan, no es que se basan en los formularios, mentira. Ese es el informe, sí es el diagnóstico sustancial. Que los formularios ayudan, ¿no? Es decir, ¿qué es sus resultados? Y los procedimientos ya para la evaluación externa, miren, ahí complementan con el plan de estadística de desarrollo institucional, 4, el currículo, el plan de estudios y 5 formularios de evaluación externa. Está en el artículo 38 del Reglamento General de Evaluación y Acreditación. Y esto es, en resumen, un esquema que es el del proceso, la autoevaluación, los documentos que hemos mencionado de autoevaluación. Ya en la etapa de la evaluación externa, con base de zona, procedimientos científicos para verificar el sitio, la validez, la fiabilidad de datos, en modo de evidencia, hay pues entrevistas, reuniones, se hace visita a las instalaciones, se hace reunión con egresados, para ver, ¿no? Y ellos elaboran un informe de evaluación externa con recomendaciones. Y como aquí, y esto pasa lo que les decía, miren, al comité de acreditación, que es la etapa de la evaluación síntesis, ellos tomando en cuenta las recomendaciones lo pasan a la conferencia de congresos, si acreditan o postergan y listo. En ese sentido, solo agradecerles, no sé si hay alguna pregunta, ahí tienen mis datos, mi teléfono, mi correo, para que puedan ustedes, ahí atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Les ha gustado o les ha gustado? Con todo cariño y mucho respeto, anoten cuando tengan la oportunidad de escribirme, si tienen inquietudes o quieren que les pase alguna notificación que necesitan, yo les voy a pasar. Gracias. Bueno, yo quiero hacer unas preguntas de primerizo, no sé si mi papá o hijo, pero el antecedente es el siguiente. Yo soy de la carrera de Ciencia de la Educación, estamos en proceso de autoevaluación desde mayo y he sido designado como coordinador de una comisión, de la Comisión de Infraestructura, ¿no? Entonces hemos hecho ya el trabajo de campo y estamos en el momento de hacer estamos elaborando las fichas y hacer el informe.
Y es ahí donde nacen mis preocupaciones. Pues son más que todo curiosidades y consultas para tener los criterios generales que puedan resolver las particularidades de mi carrera, ¿no? La primera consulta es en relación a los indicadores. Ayer se insistió bastante de que hay, dependiendo del área, hay una cantidad de indicadores que hay que cumplir, ¿no? Y hay una cantidad de indicadores mínimos. Entiendo que ese detalle está en el artículo 33 de este manual que nos han pasado, ¿no? Donde están las áreas, variables e indicadores de acreditación. Entonces, mi primera curiosidad es saber, en el caso nuestro que estamos en el campo de las humanidades, ¿cuáles de estas, no sé cuántas son en total, cuáles son esos indicadores mínimos que tenemos que cumplir, ¿no? Claro, hay que cumplir todos, pero para el trabajo que tenemos que hacer, como es primera vez que se mucha información, todos tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para cumplir todo, pero con énfasis en aquello que es imprescindible, sin lo cual nuestra evaluación va a quedar. Eso vinculado con algo específico de la comisión en la que estoy trabajando, porque nosotros nos hemos dado la tarea de ir a medir, ¿no?, las aulas, a contar las sillas, a ver las ventanas, cuántos enchufes, todo eso, ¿no?, hemos hecho. Y bueno, espero que podamos tener incluso un resultado adicional de tener un informe para toda la facultad de la capacidad que tendrían las aulas aplicando el criterio de la emergencia sanitaria, que es diferente al criterio técnico, entendemos, de los arquitectos y ingenieros para la distribución de la cantidad de personas que pueden caber, ¿no? Pero bueno, en este trabajo que hemos hecho, nosotros hemos identificado que podríamos incluir algunos aspectos que no están en las fichas, pero que sí son parte de criterios que se están aplicando en todo el país y ya son universalmente aceptados, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de inclusión. O sea, necesitamos instalaciones que permitan a las personas con ciertas discapacidades para que puedan acceder normalmente, ¿no? Lo que más se han hecho son rampas, ¿no?, en algunos casos, pero en realidad no son las que deberían ser, ¿ya? Pero estamos hablando, por ejemplo, de que las puertas en las aulas no tienen el ancho suficiente recomendado como para que las personas con sillas puedan acceder, no hay señalética para las personas ciegas, ¿no? En términos de infraestructura existen varios detalles de eso, la cantidad de sillas para las personas zurdas, etcétera, etcétera. Y en el campo de la bibliografía también hemos incluido el criterio de lo que es la plurinacional o el multilingüismo, ¿no? Si tenemos unos materiales con idiomas nativos o reconocidos por el Estado plurinacional, pero también materiales para personas ciegas y sordas. Entonces, esa es la consulta. Esto podemos incluir, cómo se incluye, etcétera, etcétera. Pero eso también va vinculado con lo que podría ser el plan de mejora. Porque claro, si nosotros tuviéramos que adecuar toda nuestra infraestructura con el tema de inclusión, por ejemplo, tendríamos que desportillar todas las puertas para hacerlas más anchas, ¿no?, para que se cumpla con el principio de tener puertas con las características. Y eso, obviamente, tardaría mucho. Entonces, ¿cómo podemos tener criterios generales para abordar estos temas que desde nuestra especialidad, digamos, son importantes? En el caso de la Facultad de Humanidades, las carreras de Psicología, Ciencias de Educación y Trabajo Social, trabajamos con ese tipo de criterios y obviamente si somos coherentes con lo que es nuestra especialidad, eso debería traducirse también en las instalaciones de la facultad. Esas son mis consultas. No se preocupe, tiene que preocuparse porque no se olvide, usted está haciendo para eso, especificar externalidades. En ese sentido, lo que corresponde son de los 108 indicadores, son 44 que usted debe cumplir. Esos 144, pero no le voy a describir los 44, son 44. ¿Y sabe qué? Están en el marco de referencia, en ese marco de referencia que usted lo está manejando, todito está señalando, un ratito, por favor, licenciado, en ese marco que usted está agarrando, dice RMA,
En el indicador dice RMA, por eso le estoy diciendo, son 40. Usted tiene que revisar todos los que dicen RMA, esos son los de cumplimiento. Para empezar, hay una flexibilidad dentro del sistema de la Universidad Boliviana y se puede, por lo menos, digamos, tener que 3 no se cumplan. Por decir, de esos 44, 41 no deben cumplirse, como ven. Entonces, ahí están los RMA. Y los que no dicen son los RC, son los requisitos complementarios. Entonces, en cuanto a usted dice, no ve de todos esos criterios que usted tiene dentro de la estructura y todo eso, manifiéstalo, pero no lo manifiestes así. Los PAS para eso están, los PAS le van a recomendar para venga. Y le van a decir, ¿saben qué? Usted debe tener ZAMPAS para ciegos, usted debe contar con esto. Usted tiene que más abocarse a lo que responde a lo que señala el indicador. Porque también si usted todo va a señalar es grave, entonces ahí van a querer hacer escándalo los padres. Pues. En el Mercosur siempre les recomienda, miren, y es lo mismo para se les recomienda. ¿Por qué se les recomienda esto en el Mercosur? Porque en el Mercosur somos bien radicales, así nomás de sencillos. ¿Sabe qué pasa? Siempre hay que, dicen como uno dice en términos de nuestro lenguaje, hay que venderse lo más favorable, manifestar lo que uno tiene, las lindas cosas. Pero cuando hay una deficiencia, una debilidad, señalan y listo. ¿Para qué vas a decir, sí, me falta eso? No. El otro va a decir, no, me falta todo, no, peor. Y lo mismo pasa en estos procesos. Si usted, para eso también está el plan de mejoras. Para eso está el plan de mejoras. El plan de mejoras está previendo lo que usted ha analizado y con el tiempo, eso que usted pasa la puede poner como 3 años. Usted lo ha dicho, ¿no ve? Va a haber pues, pero a eso tiene que también pues financiamiento, tiene que haber recursos, no es de la noche a la mañana, si se da cuenta. Y eso también se ayuda, ¿no? Como le digo, y eso es un instrumento de decisión, tal vez no en este tiempo, tal vez para el próximo director. Todos son insumos. Entonces, en ese marco, revíselo usted, ahí están los RMA, que son los requisitos de acreditación, espero haberles respondido. Bien, allá, doctor. Aquí con la palabra, perdón. Perdón, adelante, perdón. Sí, no, en primer lugar, felicitar por la excelente exposición, que realmente se ve la pasión, realmente y creo que esto nos transmite y nos anima también a todos en cada vez el proceso. Mi consulta es, cuando ya te has acreditado, tú tienes tu plan de mejora y tienes tu marco referencial, marco de referente, ¿no? Marco referente, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a documentar, sistematizar la información? ¿El marco referencial, el plan de mejora o las recomendaciones de los pares o todo? Eso un poco para la reacreditación que estoy planteando. Exacto. Para la renovación de su acreditación. Porque nosotros vamos a reacreditar, ¿cómo es eso reacreditar? Estás renovando, estás continuando. Sí, yo lo voy a decir así. Lo primero que viene en una renovación los pares son las recomendaciones de la telepresa que hay. No entra con el otro plan, que ustedes lo llevan, no lo manejan diferente, pero lo primero que van para eso los pares en estado, pues han hecho pues distintas entrevistas y ellos han identificado lo que adolecen ustedes, pues. Entonces ustedes deben cumplir la anterior proceso. Y estas 2 tabletas que les he mostrado les sirven para hacer sus recomendaciones de cumplimiento, que es importante. El informe de cumplimiento del anterior como 2 años les dan, por si acaso, porque 2 años es tiempo prudente para que puedan mejorar todas las recomendaciones, o si no, por lo menos avanzar más del 50%, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ahí ya, porque es lo malo, ¿no? Generalmente en la universidad, como nosotros, digamos, caemos en eso, ¿no? Siempre al terminar, cuando están terminando, ya queremos emprender nuestra renovación y no debería ser así. Debería ser, termina la acreditación y ahí nuevamente hay que seguir trabajando en esa mejora continua. ¿Por qué les digo? Pareciera unos 6 años, siempre tienes poco tiempo, porque pasa el 8, llega ya el quinto, no sabes si hay que empezar tu informe y no sabes cómo han avanzado, qué han arreglado y hay quienes no, y es por eso que generalmente las carreras van así, de bajada.
Y aunque no crean, la católica, ni bien acreditar, ellos revisan sus encomiendas y van trabajando. Mandan su informe. Entonces, ellos, antes incluso que se cumpla, ya están presentando su informe, que no crean. Y lo enganchan rapidito, porque ellos ya tienen convenios pues, con doble titulación, modalidad. Por eso les garantiza. ¿Por qué creen que la católica tiene esa estrella de estar cuarta, que dicen el ranking, ¿no ve? Yo les voy a decir, ellos ¿qué han hecho? Es una institución también de medición de calidad que certifica. ¿Saben qué han hecho? Han ido los 3 días, ¿qué han hecho? Han revisado también sus informes de evaluación del CRB y del Mercosur. Han leído los informes, no, ellos están todos acreditados y así les han certificado. Y han hecho para que vean qué tan importante es. Espero haberles respondido. Por favor. Bien, muy buenos días. Primero, de verdad, felicitar a Ángel, porque creo que hoy nos ha contagiado a todos con esas ganas de poder imbuirnos y emprender en el tema de nuestras autoevaluaciones hacia la acreditación. La experiencia demostrada a lo largo de los años de trabajo en el CV, con toda certeza nos muestran de que hay el desprendimiento de parte suya, Ángel, de poder colaborar y contribuir con la universidad y con las facultades, que seguramente hoy nos vamos a comprometer muchos internamente a empezar este proceso. Particularmente queremos expresar a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la cual soy su decano, una felicitación personal y particular a usted por la excelente presentación, por ese apasionamiento y porque además su experiencia, como le decía, nos ha transmitido para que asumamos un compromiso colectivo. La universidad tiene que avanzar hacia la acreditación de todas sus carreras. Existe la predisposición de nuestra autoridad universitaria, y ustedes son convencidos de aquello, de podernos internacionalizar. Y como parte de ello, este proceso es realmente importante y vital para que nosotros podamos mínimamente cumplir con ese encargo social que le estamos debiendo a la sociedad, a la cual nos debemos. No quiero hacer preguntas porque creo que quedó absolutamente claro. Simplemente pedirle, por favor, tenga la gentileza de podernos dejar esta su presentación, pasar a los correos de quienes hemos participado en esta oportunidad de este trabajo. Y les reitero, Ángel, me gustó mucho. De verdad, me ha contagiado y quiero ser como usted el próximo acreditado en mi universidad. Gracias. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Es una satisfacción para mí, digamos, a lo largo, siempre, digamos, yo le tengo mucho cariño a la universidad pública, por muchas cosas, ¿no? Y siempre yo generalmente estoy presto a colaborar siempre en el tema de orientación, ¿no? Entonces, no solo en el sistema de la Universidad Boliviana, sino también dentro del Mercosur. Yo he sido formador, hay mucha gente que me conoce. Entonces, si ustedes quieren emprender, porque es lo importante, ¿no? Para que un país salga adelante, el desarrollo esté en la educación. Y cuando necesiten algo, escríbanme en la noche y tengan por seguro que yo les voy a responder con esas ganas, porque es importante, ¿no? Transmitir el conocimiento, no ser egoísta y darles todo, ¿no? Al fin y al cabo también esto no es difícil. Muchas veces otros se apoderan o no quieren transmitir y piensan por eso que generalmente lo ven difícil. Pero ya cuando uno explica, va entendiendo, va de esa idea a idea, se da cuenta que no ha sido tan difícil, sino se había sido solo poner ganas y de trabajar y mostrar lo que tiene lo lindo la universidad, nada más. Y gracias.